Llegan a la edad de pensión, 25 se pensionan y de 100 mujeres, 13 logran hacerlo. Las mujeres participan menos en el mercado laboral por todas las responsabilidades que socialmente les agregamos con el cuidado de los niños, y en general eso lleva a que tengan menor empleo. También hay otros factores como el que comenta Mónica, una mujer de 35 años que se dedica a la venta informal. Llevo como 20 años y no he cotizado nunca, la verdad. No, pues uno trata de pronto ahorrar uno mismo, poner un negocio. Becerra indicó en el Foro de Protección Económica en la Vejez de las Mujeres en Colombia cuáles serían esas soluciones para que haya equidad en el acceso a la pensión en Colombia. Como mejorar el mercado laboral, acercar más las mujeres, reconocer, ser más flexibles con el cuidado no remunerado de las mujeres. Mientras ocurren estas discusiones, en el Congreso de la República reposa un proyecto de reforma pensional en el que fue incluido un artículo de enfoque de género que el mismo experto cuestiona. La primera es la reducción de las semanas por lo que llaman bono por hijo, que serían 50 semanas de descuento de las semanas mínimas necesarias para las mujeres que tengan hijos, hasta 3 hijos, y una reducción hasta 1000 semanas, que es lo que se está discutiendo actualmente por parte de la Corte Constitucional y que está entrando en la discusión de reforma. Entonces, ambas propuestas van a tener un impacto naturalmente sobre la cantidad de mujeres pensionadas, pero es un impacto relativamente bajo porque no tantas mujeres se encuentran entre 1000 y 1300 semanas. Otra de las cifras que preocupan es que el 78% de las pensionadas reciben una pensión de 2 salarios mínimos o menos. Es bastante complejo esta situación de las pensiones en este momento en nuestro país, ¿no? Porque está precisamente en un debate dentro de la reforma, porque han encontrado mucha debilidad en cuanto a que las mujeres deben pensionarse, ¿no? O a el recorrido que han tenido las mujeres a lo largo de su vida, si se pensionan o no se pensionan. ¿Por qué crees que hay mujeres que no se pensionan? Pues amiga, yo quedé sinceramente un poquito como abismada con la cifra tan catastrófica de cómo así que de 100 mujeres, 13, solamente 13 logran pensionarse. Pero mira qué importante también comenzar esta conversación con eso que dice nuestro primer video, y es que muchas mujeres no se pensionan por los roles que la sociedad le pone, es decir, que somos mamás, pero que también queremos trabajar, pero que también debemos atender al marido, pero que también debemos ser amas de casa, pero que también, y nos terminan asumiendo, exacto, un peso sobre nuestras cargas que además no nos permite pensionarnos. Totalmente, Gloria. Además, dicen por ahí que el camino a la pensión es un camino de constancia. Un poco largo, sí, pero de constancia. Pero acabas de decir algo muy importante acerca de todos esos roles que tiene la mujer en la sociedad. Entonces, cuando aparecen este tipo de roles que nos quitan, digamos, ese tiempo, Soledad, Gloria, dedicarnos a trabajar, no digamos a trabajar a temprana edad, sino que estar en una empresa constituida en donde tú también puedas tener esa opción de que puedas recibir el pago de tu pensión, a su vez, pues, de la salud y de las otras arandelas que tiene. Completamente. Entonces, yo me pregunto aquí, niñas, cuando esto ocurre y si empiezas a una edad tardía, que en este caso hay una televidente que mencionaba que inició a los 40 años, cuando te llegue la edad, que ya tenemos claro que son 57 años, ¿cómo haces en este caso? Si las semanas no te van a dar. Exacto, no hay congruencia ahí. Completamente, y aún así han tenido cierto tipo de beneficios, porque según también se apunta a que la nueva normatividad sea que las mujeres tengan una rebaja por cada, de pronto por cada nacimiento de un hijo y demás, pero yo creo que no sería suficiente, porque el tema, si lo revisamos muy bien, termina siendo bastante complejo, porque ¿quién cubre ese déficit? Ya, me encantaría saber, la persona? Me encantaría saber, por ejemplo, en mi caso, yo que además de trabajar y hacer muchas cosas, tengo una discapacidad, ¿en qué el sistema me excluye o me incluye? Me encantaría saber, pero yo creo que, Sole, tú tienes la idea para funcionar esto. La idea para que esto funcione mucho mejor es llamar a una experta en el tema, porque ni tú, ni Aura, ni yo somos expertas en esto. Así que pase nuestra invitada del día. Lucila, bienvenida. Hola, Lucía. Bienvenida. Ella es Lucila Pacheco, es abogada, profesora además de Derecho, y será la persona encargada de intuirnos en esta conversación, en este tema del día de hoy, que creo que nos has estado escuchando un poquito ahí atrás y estás que te salen letreros. Cuéntanos qué opinas. Bueno, primero que todo, preguntarte cómo estás. Claro que sí, muy buenas tardes. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Lucila Pacheco, abogada.
especialista, docente universitaria. He recorrido pues muchas instituciones que me han marcado positivamente, entre ellas la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico, porque se despierta en mí toda la parte humana, toda la parte humanística, tener que trabajar con personas vulnerables, con personas menos favorecidas, es un trabajo muy lindo. Y de hecho, pues en mi oficina de abogados trato de manejar esta situación y en algunas oportunidades, pues si no hay que cobrar honorarios, pues no se cobran, pero lo importante es sentirme satisfecha con ese y el bienestar de esa persona. Y el bienestar de un trabajo social, que me encanta. ¿Pero es completamente social o tienes alguna retribución? No, de todo eso? Mi oficina es particular, pero me gusta ayudar mucho a la gente. Tienes la parte allí social, la vocación. Claro que sí. Lucila, hay un tema o hay una pregunta que nos acecha mucho y es ¿por qué las mujeres a los 57 y por qué los hombres a los 62? ¿Cierto? Bueno, este tema ha sido manejado por la legislación colombiana y eso tiene que ver un poco con la situación de desigualdad que se maneja con las mujeres. Generalmente las mujeres se tiene la idea que entramos tarde al campo laboral. También hay otro factor que influye, los embarazos. El promedio de vida de un colombiano, mira que el hombre va a durar más, el hombre va a vivir más, la mujer tiene menos promedio de vida. Esto tiene que ver con el número de partos. Y las interrupciones además que hacen, ¿no? Cuando se dedica a criar el niño, tiene que dejar de cotizar y eso también hace que sea mucho más lento su proceso. El proceso de que se desmejora la situación o la salud de la mujer por los partos, por la crianza de los hijos. Pero esto el legislador pues lo ha manejado, incluso la Corte Constitucional ha expedido numerosas sentencias que han tratado pues de nivelar esta posición entre hombres y mujeres. Excelente. Pero yo tengo muchísimas dudas y lo digo porque tengo que reconocer que no me he ocupado en prestarle la debida atención que esto merece. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi percepción desde la juventud? Al parecer lo queremos ver como un tema que no nos corresponde, porque creemos que cuando uno debe pensar en la pensión es solamente cuando ya está viejito, y al contrario, debe ser cuando uno está joven. Es un ahorro de toda la vida. Conozco casos de personas que creyeron que la vejez era de otros y cuando ya llegaron a viejos nunca cotizaron y no tienen un ingreso fijo o digamos la retribución por tantos años de trabajo. ¿Cómo también tocar esa semillita allí de los jóvenes que pueden estar laborando y que quizás puedan estar buscando la manera de no cotizar pensión? Sí, bueno, tienes mucha razón. Generalmente hay que analizar la norma para poder, desde muy temprano, nosotros debemos tener el conocimiento de esto que es tan importante, que es nuestra Constitución Nacional. Primero que todo, pues antes de entrar en materia, quisiera decirles a la teleaudiencia de ustedes que hay que conocer exactamente qué es la seguridad social en Colombia. La seguridad social en Colombia es un derecho fundamental, se encuentra aquí en nuestra Carta Política en el artículo 48. Es un derecho público, obligatorio del Estado, obligatorio, y se fundamenta en 3 principios importantes. Este principio es la universalidad, es un derecho reconocido universalmente por tratados internacionales. Otro principio es la solidaridad, o sea, cuando yo te digo eres solidaria es cuando te pones en el sitio, en el lugar donde está la otra persona. Entonces es lo que debe hacer el Estado, ser solidario y ser eficiente. Esto debe ser, por lo menos la pensión y salud, que son las 2 aristas de la seguridad social, deben ser prestados de manera eficiente por el Estado. Excelente. Entonces hay 2 aristas importantes de la seguridad social que son salud y pensión. Aquí en la misma Constitución dice que el Estado debe valerse de particulares para prestar ese servicio. Por eso la salud la prestan las entidades privadas, las EPS privadas. En el área de pensión también se va a agarrar de particulares y es cuando entran estos 2 sistemas. El sistema de prima media, que es prestado por el Estado a través de Colpensiones, y el sistema de ahorro individual, que es prestado por las empresas particulares. Y cuando decidieron crear esos 2 sistemas, iniciaron como en un tipo de competencia, ¿no? No fue así. Inicialmente Colpensiones era el que tenía
El liderazgo. El liderazgo, pero ¿Y por qué crees que se han ido muchas más personas al sector privado? Al expedir la Constitución con la constituyente le dio la oportunidad de incluir al privado y de prestar un mayor servicio, porque ya vamos a tener más personas que van a prestar ese servicio con eficiencia, con celeridad y aplicando el principio de universalidad. Lucila, mira, pasa algo particular y es que recientemente hay un debate en el gobierno y es el siguiente. Efectivamente. Yo creo que ya debes de tener conocimiento acerca de él. Están las opiniones divididas y va ganando, digámoslo así, uno de los dos bandos. ¿Por qué lo digo uno de los dos bandos? Sabemos que el gobierno está constituido por senadores y congresistas, entonces a su vez ellos son quienes toman la decisión para hacer este tipo de reformas, por ejemplo la reforma a la pensión, la reforma a la salud, y en este momento hay un debate en donde, por ejemplo, está la ponencia por parte del gobierno, que obviamente es trabajar por Colpensiones, que lo acabas de mencionar, y lo ratifico, en donde mencionan que los hombres se van a pensionar a los 65 años y las mujeres a los 62. Pero está la contraparte, que son esas empresas distintas al gobierno que también se encargan de realizar las pensiones y en este caso continuarían con el proceso que está actualmente, que son los hombres a los 62 años y las mujeres a los 57. Y adivinen quién va ganando de las dos ponencias. Ay, no me digas que el de más edad. El de menos edad, afortunadamente. Bueno. Entonces, en este caso, tiene un 40% de favorecimiento por parte de senadores y congresistas que han votado y el otro tiene 25% en este caso, que es el gobierno. Pero mira esta particularidad. El gobierno, que es quien ha llevado este proceso todos estos años y se ha encargado de hacer esta constitución, de hacer estas reformas a la salud y la pensión, porque hay que tener claro, tú lo mencionaste, la salud y la pensión pertenecen al régimen. Exacto, pero y ambas están ancladas. Entonces es donde aquí va mi pregunta después de, digamos, este análisis que hago. Como están ancladas ambas, cuando tú terminas de cotizar, si tú terminas de cotizar esas semanas antes de eso, en este caso de las mujeres de los 57 años, ¿cómo haces? Tienes que seguir trabajando, ¿cierto? No, trabajando no. Disculpa, es mi caso particular. Las mujeres nos pensionamos a los 57 años en Colombia y debemos tener, si estamos en Colpensiones, 1.300 semanas. Si estamos en un régimen particular o privado, 1.150 semanas. En mi caso, yo no llego a los 57 años, me falta mucho. Ese es el caso. No llego a los, uno se pregunta, no llego a los ¿qué pasa 57 años, pero tengo el número de semanas cotizadas. Yo comencé a laborar y a cotizar desde los 16 años. Entonces, me hace falta la edad. Ahí yo puedo parar, decir, bueno, cumplo la edad y recibo mi pensión. Pero si soy un poquito más afortunada, puedo seguir cotizando con un salario más alto y ellos promedian los últimos 5 años y voy a tener una buena pensión. ¿Hasta qué punto es favorable? Pero es que yo creo que es relativo eso de buena, Lucy, y me disculpas, pero es que tengo de cerca demasiadas experiencias y siento que, por ejemplo, mi papá tuvo que hacer muchísimas cosas para que no se deteriorara su calidad de vida cuando se iba a pensionar, porque no le daba el valor, aunque cotizaba por el valor que era, no le daba el valor de lo que ganaba versus lo que le iba a entregar al fondo. Sí, de hecho yo creo que eso allí hay un debate dependiendo en qué fondo cotizó. Si es fondo privado o fondo público. Eso también. Pero antes también quería comentarles que a través de ese debate hay otro, que las mujeres deben pensionarse a las 1.000 semanas cotizadas. Pero eso solo sería hasta el 2036. ¿Por qué creen que pasa eso? No me responden ahorita. Vale. Ahorita lo vemos. Vamos a verlo nosotros aquí primero y luego debatimos. Si ustedes, mujeres, se encuentran en el régimen privado de pensión mínima, ya no tendrá que cotizar las 1.150 semanas, sino 1.000, ya que usted quedará igual que las mujeres que cotizan en el régimen público, es decir, Colpensiones. La Corte tomó esta determinación debido a las brechas y desigualdades que sufre la mujer por ser quien cría a los hijos y hace las labores del hogar. Diego López, quien demandó la reducción de las pensiones de las mujeres en el régimen público, dijo que este fallo es un espaldarazo para las mujeres. Es algo que sirve para las mujeres porque hace que puedan llegar a pensionarse y se cierre la brecha de desigualdad pensional. Pero todo no será color de rosa, ya que el fallo solo se cumplirá en el 2036, ya que la Corte le ha dado un plazo al 31 de diciembre del 2025 para que el Congreso determine cómo se haría la reducción. Y si no lo hace, el 1 de enero del 2026 comenzará la reducción de 15 semanas por año hasta llegar a 1.000, lo que implicaría 10 años en el que se cumpla el fallo. Pero ¿por qué este lapso de tiempo?
implicaría que eventualmente algunas mujeres ya tendrían algún derecho consolidado sin que el sistema tenga el dinero suficiente para entrar a sufragar. Organizaciones de mujeres y muchas del común dicen que este es un logro, pero que hay que intervenir en mejorar la situación laboral. Insistimos que hace falta apuestas desde el gobierno nacional que garanticen que se aumente el número de mujeres que puedan hacer parte del sistema pensional colombiano, es decir, que haya un mayor número de mujeres que puedan acceder a una pensión. Me parece excelentemente porque ya nos bajaron el tiempo en que estamos cotizando, porque muchas mujeres ya tenemos el tiempo de semanas cotizadas, pero no tenemos la edad. Entonces eso todavía nos alargaba más como el tiempo para poder disfrutar de nuestra pensión. Sería muy bueno porque trabajarían menos, seríamos nosotras, no sé, estaríamos disfrutando quizás más. Expertos señalan que esta sentencia debe servir para valorar el trabajo de la mujer en el hogar, de la mujer que trabaja en la informalidad y de la que trabaja en el campo. Es una sentencia que nos permite mejorar pues la calidad del trabajo de la mujer y de pronto apostarle a que puedan cumplir ese sueño o lograr esa meta de pensionarse, porque como lo habíamos visto antes, tenemos por ser mujer demasiadas interrupciones a la hora de completar un campo laboral. Se dice que más o menos son 25 años, 26 años los cuales debes cotizar, ¿cierto? Sí, para pensionarte. Pero esos 26 años cubrirían las 1000 semanas. Cubren las 1.300 semanas. 1.300, sí, es decir que si aprobamos claro que sí. Las 1000 semanas sería una reducción a más o menos unos 23 años para la mujer. Ay, por Dios mío, pero a propósito de eso quiero iniciar dando las gracias a los colegas del canal Caracol por darnos cada uno de estos reportes que hemos ido compartiendo en pantalla, pero yo quiero devolverme a mi pregunta inicial. Insisto en que la juventud no somos conscientes de que para poder llegar a ese sistema de pensión hay que cotizar ya, ahora. Si no, jamás te van a alcanzar las semanas cotizadas. Yo creo que a muchas mujeres le ha pasado eso. Y hoy día debe ser mucho más complejo porque muchas personas le estamos apuntando a la informalidad. Sí. Lo que pasa es que dicen también que bajo las condiciones del gobierno actual, dicen que si no estamos seguros de que en efecto las pensiones sí van a llegar o si se va a continuar con el sistema de pensión, entonces dice, ¿para qué voto mi plata si cuando yo me quiera pensionar no sabemos si va a haber sistema de pensión? De hecho en Colombia hay y ha habido siempre mucha incertidumbre con respecto a este tema, muchísima incertidumbre. Y este es un tema más que todo cultural. Sí. En el evento que comencemos a ser trabajadores independientes, debo apartar ese porcentaje, tener la conciencia y tener la cultura de apartar ese porcentaje para cotizar de manera independiente, porque eso nos brinda el Estado la posibilidad de hacerlo. Pero no tenemos la cultura ni siquiera del ahorro. Nosotros nos ganamos 100.000 pesos y nos gastamos 150, desafortunadamente. No, y sobre todo, si tú ganas, tienes un valor, no sé, quiero hacer una cuenta alegre acá de pronto, tienes un valor de 10 millones de pesos dentro de tu salario, tú no cotizas sobre ese valor total, sino sobre un 40%. Entonces, cuando tú te vas a pensionar, que ya cumpliste todos los requisitos, no esperes pensionarte por el mismo valor del sueldo del salario que tú recibías mensualmente cuando estabas activamente laborando. Debes hacerlo sobre ese 40% es lo que les cotizaste, que es lo que te corresponde. Es lo que les decía con el ejemplo mío. Yo puedo de pronto vincularme a una empresa pública o privada con un salario de más de 5 millones de pesos, voy a cotizar un poco más y como me van a promediar los últimos 5 años, pues la pensión me va a quedar más altica, exactamente, que es lo que nosotros aspiramos. Porque ¿qué es la pensión? Cuando nosotros miramos ese concepto, es el ahorro programado que hace un individuo para recibir una mesada en su vejez, es decir, para que su vejez sea de manera digna, sea... mira, los achaques propios de la vejez implican que hay un desmejoramiento de la condición. Y sobre todo, hoy día es mucho más interesante hacerlo porque no todas las personas están teniendo hijos, y eso es importante en estos últimos tiempos, ¿sabes por qué? Porque cuando llegue tu vejez y tú sin hijos, de pronto lo que más te puede ayudar a estar estable en tu vida es esa pensión que tú cotizaste, es ese buen ahorro que tú hiciste. Pero si ni ahorras, ni tienes hijos, la vejez que tendrás garantizada será bastante compleja. Pero mira, nosotros decidimos, Sole, en este caso, yo pues digamos pensando en todo lo que mencionas acerca de la edad y lo adecuado que es empezar a realizar el tema de la pensión desde temprana edad. Entonces yo me pregunto,
aún así si lo inicias a temprana edad, digamos que la juventud en este caso, terminas el bachillerato, 18 entras años. a la etapa pues, de la universidad o carrera técnica, 23 si quieres años, realizarlo, productiva. 24, 25 años, digamos que no conseguiste empleo inmediatamente, porque hay que tener claro, no inmediatamente Las situaciones de te desempleo. gradúas, tienes empleo inmediatamente. Los tiempos han cambiado muchísimo. Otra cosa, entonces partiendo de esto, cuando inicias, supongamos que tengas un empleo estable a los 27, 28 años, que se te dieron las cosas, y son 25 años para la mujer. ¿Crees que cuando recibas esa pensión vas a tener, digamos, una edad óptima para disfrutarlo? Vamos a irnos al tema de la calidad de vida en nuestro país. Y el promedio. ¿Cuánto? El promedio de vida. Porque puedes tener el dinero, pero si no hay vida. 70 años, pero ¿cuánto vas a empleo. disfrutarlo? Ahí es donde vamos. Entonces, ¿cuántos años cotizando para disfrutarlo? Es que 5 o 10 años. Ahora Sí, es que está recuerda vivo. que la Ahí está el pensión caso. no es para disfrutar dentro de tu juventud, sino es un ahorro para tú poder tener una solvencia económica en tu vejez. ¿Y Entonces, cuánto es un tiempo ahorro vamos a vivir? Porque ese es el preciso. tema precisamente. Bueno, ya sería 5, como un 10 poco más años. impredecible. Entonces es como la pregunta, el tema de disfrutar, Sole, me refiero a que incluso ese ahorro programado que tuvimos 25 años, la idea es que lo disfrutáramos esos mismos 25 años. Caso diferente a las personas que trabajan en la policía y son militares, que bueno, ellos ya Es sí son mucho más temprano, sí. 40 años. se pensionan. 20 años Y de de hecho servicio. ellos pertenecen al régimen Exacto. especial. Exacto. Ellos Entonces, tienen un justamente régimen En la para eso. presidencia de la República y las Fuerzas y Armadas. las Fuerzas 20 Armadas. años de servicio. Completamente. Pero saben que, ok, hay personas que nos están llamando porque quieren compartir su historia, entonces vamos a recibirlos. Hola, hola. Hola. Aló. ¿Es su Sí, nombre? buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, corazón, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Mira, hagamos algo. Tú me escuchas, Mi nombre bueno, nos escuchas solo por el teléfono y le bajas un momentico al televisor mientras hablamos. Sí, ya le bajé el televisor. Mi nombre es Eso. José Rivero. Hola, José. ¿Cómo bienvenido. estás? Bienvenido a Entre Mujeres. Primero que todo, Bien, gracias. me alegra mucho. Sí, una Ok. preguntita que yo estoy viendo aquí entre mujeres es que dicen que la pensión, la persona se pensiona dentro de los últimos salarios, de los últimos 5 años de los salarios mínimos. Sí pensionan con el valor ese. No, hacen un promedio. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra doctora Lucila que te va a dar la respuesta correcta. No, ¿me recuerda su nombre, por favor? José. José Rivero. Señor José, en Colombia hay unos requisitos para pensionarse. ¿Cuáles son? El hombre, si eres hombre, debes tener 62 años de edad y tener 1.300 semanas cotizadas. Si eres mujer, Sí, correcto. 57 años y 1.300 semanas si estás en Colpensiones y 1.150 si estás en el régimen privado. ¿Qué pasa? Aquí hicieron una pregunta, por ejemplo, el caso mío. Yo necesito esperar los 57 años, pero tengo el número de semanas cotizadas. En este caso, me gustaría seguir cotizando con un salario integral, por ejemplo, 5 millones, 6 millones, y ellos me van a promediar, Colpensiones me va a promediar los 5 últimos años para poder recibir mi pensión. Es decir, ellos hacen el promedio de los 5 restantes. Cuando el salario supera el salario mínimo, cuando el aporte supera el salario mínimo, cuando es el mínimo siempre, se va a cotizar por ese mínimo. Y en el caso de José, que él piensa que sobre los últimos 5 años, que fue su valor, es decir, él se ganó en sus últimos, durante toda su vida él laboró y su salario era de 6 millones de pesos. Pero en estos últimos 5 años su salario disminuyó y pasó a ser de 13 millones de pesos. Él se pensiona, ¿sobre qué salario? Hacen un promedio. Okay. Ellos promedian, hacen un Sacan estudio la cuando media. reciben los documentos para tramitar esa pensión. Ellos toman los 5 últimos años y promedian de esa manera. Y promedian el restante El de los otros años. exactamente. Ok, José, ¿has escuchado la información? A ver, una pregunta. Tiene otra. Bueno, sí, mire. Resulta de que yo, por ejemplo, no tenía un salario, digamos, básico, ¿me entiende? Sino por comisión, ¿ya? Ganaba por comisión, pero en los últimos 5 años para pensionarme ganaba más de 2 salarios mínimos. ¿Cómo me pensiono yo en ese estado? Ellos tienen una tasa, ellos tienen un
promedio, ellos van a sacar ese promedio incluyendo sus comisiones y los años que no comisionó, y de esa manera le van a otorgar la pensión. En ese momento sería muy difícil decirle, usted va sobre el salario mínimo, sobre 2 millones de pesos, porque ese Habría criterio, que hacer un estudio, ¿no? ese criterio lo maneja después de un estudio minucioso con pensiones o el régimen Un privado. análisis muy profundo. Muy profundo. Bueno, José, esperamos que hayamos resuelto tus dudas. Gracias por comunicarte con Entre Mujeres. Tenemos otra llamada, mis amores. ¿Con quién hablamos? Hola, hola. Anita. Ana. ¿Aló? Sí, ahí estoy. Ajá, mi vida. Bienvenida a Entre Mujeres. Ahora sí, la doctora Lucila es toda oídos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Te escuchamos perfecto. Bueno, mi pregunta es, resulta que yo tengo 699 semanas, pero cumplo los 57 años en septiembre. Yo quiero saber si todavía puedo reclamar mi ahorro que tenía en Porvenir. Bueno, sí, señora, excelente pregunta. ¿Usted cumplió 57 años de edad? Va a cumplir. O va a cumplir 57 años de edad y tiene 600 algo semanas. Usted debe seguir cotizando y si quiere, porque no alcanza, porque es muy poca, por lo que veo, 600 no alcanza ni siquiera los 1000, puede solicitarle a la entidad, ya sea la pública o la privada, que le hagan una devolución de sus ahorros en pensión. Ah, ya, listo. Pero, o sea, digamos que en cuanto a la reforma todavía estoy en posibilidad de reclamar mi dinero, porque pues es que yo sufro de fibromialgia y yo traté de pedir pedir la pensión antes, pero no fue posible porque llegó la pandemia. Hay un temita bien importante que es con respecto a esa patología de fibromialgia. Usted tendría que valorarla, hacerle una valoración por la Oficina Regional del Trabajo y a ver si de pronto encaja en una pensión por invalidez. Porque si está cotizando, no ha cumplido los 57 años, pero eso a través de un estudio que va a hacer el régimen. Ok, y eso se daría a través de puede ser cualquiera de los dos fondos, sea privado o sea público, tiene la misma. O sea, tiene que establecer la solicitud directamente donde pensiona en algún momento. Sí, señor. Claro que sí. Pero bueno. Sí, pero el problema mío es que yo no estoy cotizando en el momento, ni he podido cotizar hace más de 10 años. No. Entonces sí, espere la edad y reclame sus ahorros programados en pensión. Pero sí o sí debe esperar entonces hasta que cumpla los 57. Hasta que cumpla los 57 años. Lo que sí veo en este caso favorable, doctora, es que ella ya está a punto de cumplir los 57 años, entonces puede reclamarlo, pero en el caso de que si cumple las semanas antes del tiempo de la edad estipulada por el gobierno, tiene que esperar. Bueno, un consejo para la señora que acaba de llamar, debe ir solicitándole a través del sistema su historia laboral actualizada. A través de esa historia laboral ya puede presentar los documentos cuando cumpla los 57 años. Pero, ¿cuáles serían esos documentos? Doc, un momentico, me perdonan porque yo quiero entender. ¿A quién le solicita esa historia laboral? ¿A dónde está cotizando? Okay, donde cotizó en su momento. Donde cotizó. ¿Por qué se pide la historia laboral actualizada? Porque generalmente hay personas que de pronto trabajaron en el año 2000 en X empresa y esa empresa nunca le hizo los aportes en pensión. ¿Qué pasa? Ella está haciendo cuentas alegres y dice, no, sí, yo estoy pasada, doctora, pero resulta que investigan y se dan cuenta que esa empresa nunca le consignó. Y en ese caso, el inconveniente sería con ella o con la empresa. Con la empresa. Ok. Sería directamente. ¿Tendría ella que demostrar el tiempo que elaboró y soportar? Generalmente eso sucedía hace 15, 20 años, pero afortunadamente los señores de antes guardaban las famosas tarjeticas y ellos iban, pues... Pero Doc, un momento. Bueno, eran pilosos allí. Pero un momento, ¿qué pasa si esa persona, se da cuenta que no tiene sus semanas cotizadas de X empresa, pero la empresa se acabó, no existe, ya la empresa no desapareció? Generalmente existen entes liquidadores de esas empresas que entraron en quiebra. Entonces hay que hacer una investigación minuciosa y dirigir
todas las solicitudes a esa empresa o entes liquidadores, como el caso del Seguro Social, por ejemplo. Hay que dirigirles. ¿Y qué ocurre, doctora, por ejemplo, si tú empezaste cotizando con Colpensiones, pero ahora te quieres cambiar a otra empresa? ¿No hay algún tipo de disminución o tienes que empezar de cero, continúas normal? Generalmente... Porque ese es el temor de algunas personas también. Generalmente la persona se pasa o hace el traslado del privado al público, porque las garantías del régimen público pues, son mayores. Entonces casi nunca se pasa del régimen público, donde te ofrecen toda la estabilidad en pensiones, porque tienen todas las herramientas para hacerlo y tienen el apoyo del gobierno nacional, de una entidad pública privada. Sí me gustaría más adelante que nos dieras detalle cuál es lo que favorece en el régimen público y en el régimen privado, doctora. Mira qué importante. Y tenemos otra llamada porque se activaron, porque de verdad que la información es bastante notoria y tienen muchas preguntas. Nos llama Nancy desde Bogotá. Hola Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, sí señora, gracias. Buenas Mi pregunta es... Nancy, queríamos que nos escucharas solamente por tu teléfono, porque creo que escuchamos ahí intervención con tu televisor, para que la comunicación sea mucho mejor. Sí. Aquí tenemos a la doctora Lucila y le puedes hacer todas las preguntas que desees. Ok, listo. Mira, mi nombre es Nancy Quiroga, bueno, yo tengo 918 semanas cotizadas a la fecha. Casi las 1000. Sí, ya casi las 1000. Entonces, lo que yo quisiera saber es si, digamos, ahorita con la nueva reforma pensional de las 1000 semanas, a mí me alcanzan a cubrir. Tengo 52 años a la edad en este momento. Lo más señora, sí, lo más probable es que usted le alcancen a cubrir las 1000 semanas. Mi consejo profesional es que siga cotizando, no vaya a interrumpir semanas de cotización para que usted pueda alcanzar ese derecho pensional que tenemos todos los colombianos. Sí, pero es que yo dejé de cotizar en el 2011. Yo desde el 2011 no cotizo. Muy difícil. Ya estuviera ya. Tendría que, y le alcanzaría el tiempo desde los 52 años hasta los 57 para cubrir ese lapso Pero pregunta, Doc, porque he visto que personas como el caso de Nancy, y lo que hacen es pagar el monto de lo que se supone que deberían haber cotizado durante ese tiempo hasta la actualidad. ¿Eso se puede, igual le funcionaría con las 1000 semanas? Sí, lo importante es llegar a las 1000 semanas. De cualquier manera. O sea que si yo ahorré en otro ladito, yo cojo todo el ahorro y lo acumulo en uno solo y me pensiono. Hay una posibilidad. ¿Sí? Hay una posibilidad. Bueno, listo. Sí, porque me decían, o alguien me comentó que de pronto uniendo la pensión de mi esposo, que él está en un fondo privado, él me diera a mí esa semana, ¿se podría hacer? ¿Se puede transferir? En Colombia existe una característica muy importante de la pensión, es irrenunciable e intransferible. Aunque conozco que hay una sentencia de la Corte que establece que en esos eventos puede haber una unión, pero eso es a través de una demanda ordinaria donde el juez es el que va a determinar si se puede o no se puede. Y no importa si viene de régimen privado o no, debe ser el mismo régimen. Debe ser el mismo régimen. De ambos. Ya. Sí, Importante listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Nancy, un abrazo hasta Bogotá. Gracias por comunicarte. Qué complejo ese tema, son demasiadas cosas. Miren que esto no tiene nada que ver con la edad ni con los tiempos, sino con que realmente seamos conscientes de cómo estamos. Por ejemplo, doctora Lucila, yo tengo 35 años. Yo puedo entonces acudir desde ya a mi fondo de pensiones y pedir la hoja de historia laboral, a ver cuántas semanas me aparecen y te vas según a mi memoria de una vez. Y mi consejo es pasarte al régimen público. Bueno, amigas, a ir todas a sacar la hojita, a ir revisando a ver cómo está nuestro estado de pensiones, para saber cuánto tiempo nos hace falta, a ver si alcanzamos a pensionarnos algún día, amigos. Pero bueno, vamos a seguir con este tema tan interesante después de una pausa. Ya volvemos.
Si eres mujer y al día de hoy tienes 50 años y no has cotizado a pensión, no te preocupes y te voy a dar la información para que te puedas pensionar. Vas a realizar un cálculo actuarial por 7 años de no haber pagado la pensión a través de www.soyactuario.com y luego vas a realizar la liquidación de la planilla a través de aportes en línea, planilla tipo Z. Y a partir de enero del año 2024 empezarás a cotizar los aportes a seguridad social. Si estás en Colombia, salud y pensión, y si estás fuera del país pagarás solamente el concepto de pensión hasta que cumplas 63 años y te vas a pensionar de acuerdo al ingreso base de cotización reportado. ¡Ojo con eso! Volvemos aquí Entre Mujeres, como todas las tardes, con un tema bastante interesante que nos tiene a todos, mejor dicho, aprendiendo, porque Entre Mujeres no solo es tirar chismecitos, susurros, murmurios, sino también es aprender y educarnos. El tema del día de hoy es Ay, me fui a mí. La pensión es amores. La pensión. Imagínense, un tema tan importante y tan interesante. Y tenemos a una doctora que nos ha acompañado y nos hemos colapsado en las líneas porque tenemos muchas personas con muchas preguntas sobre este tema. Así que vamos a recibir a la llamada siguiente. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Abigail. Muy bien, gracias. Bueno, mira, yo soy una mujer transexual y hace 5 años yo laboro como enfermera y pues comencé a cotizar, a pagar mis semanas de pensión y pues hice mi cambio en Colpensiones, que es la empresa en la que estoy registrada. Y siempre he tenido como ese temor de que cuando cumpla pues la edad que las mujeres tienen que cumplir para pensionarse y pues tenga las semanas cotizadas a la fecha, se me presenta algún tipo de dificultad pues por el tema de mi condición como mujer transexual. Ok, doctora. Bueno, Abigail, es un tema, una pregunta muy importante y hay que aclarar que cuando tú haces cambio de género por ser transgénero, pertenecer a la comunidad LGBTI más Q, perdón, debes hacer un cambio en tu documento de identidad. Es decir, si antes aparecías en el documento sexo masculino, hoy vas a aparecer sexo femenino. No solamente debes cambiar o se va a cambiar la cédula, se va a cambiar el registro civil de nacimiento y eso se hace a través de un juez, un proceso de jurisdicción voluntaria, es un proceso muy sencillo. ¿Para qué? En el evento de que vayas a presentar su solicitud de pensión porque cumpliste los requisitos de edad y semanas cotizadas, no vaya a haber ningún inconveniente o una contradicción entre un documento y otro. Porque generalmente la entidad, el fondo de pensiones, tiene 6 meses para hacer un estudio, un análisis detallado de toda tu documentación y si hay alguna inconsistencia entre el registro civil en que apareces hombre y la cédula de ciudadanía que apareces mujer, te convocan o te invitan a que hagas un proceso de jurisdicción voluntaria ante un juez de familia para que unifiquen el criterio. Ya vas a ser mujer en todos los documentos y la entidad te va a reconocer tu pensión de me queda una pregunta con Abby. Es decir, si Abby hace 5 años comenzó a laborar como enfermera, pero en ese momento cotizaba con su nombre o su género anterior, ¿se pierden esas semanas? No, señora, no se pierden. Ella va a unificar los documentos, el error no. Va a corregir, va a hacer una corrección. El documento y eso nada tiene que ver que comenzó siendo hombre o siendo mujer. Perfecto. Es decir, en resumido, se cotiza o se hace la reclamación sobre lo que diga tu documento. Es decir, que tienes que prestar la atención al cambio en los documentos sobre el género puntualmente y el nombre. Y no solamente la cédula, repito, el registro civil y todos los documentos que haya que cambiar. Sí, me gustaría saber, doctora, ahora que da esta aclaración muy importante, entre otras cosas para Abigail, en el caso, si el hombre decide hacer este cambio, puede hacerlo, digamos, para favorecerse, aunque en su condición personal se considere hombre y no tenga ningún tipo pues, de cambio o quiera ser, en este caso, una mujer trans, puede favorecerlo, o sea, es decir, puede hacerlo para favorecerse en este caso y si se dan cuenta de ello. No, es una orientación sexual, ser transgénero.
Y si ella se da cuenta que debe cambiar, quiso cambiar su sexo, que debe cambiar su sexo, va a cambiar los documentos, pero esto nada, porque se parte del principio de la buena fe. Esto nada le va a indicar a la entidad que lo hizo para favorecerse, porque las mujeres tienen 57 años y los hombres 62. No, ellos van a partir del principio de la buena fe. Esta persona se hizo la operación, es mujer en este momento y se le va a reconocer. Puede ser también el caso contrario. Ella era mujer en su cuerpo, pero de hecho era un hombre, cambió su sexo, cambió su cédula y en este caso no va a ser favorable para él. Excelente la información que acaba de dar, doctora, pero quiero decirles que nos fuimos a las calles a ver esta encuesta, a la gente que piensa sobre este tema, particularmente acerca de los requisitos para que se pensione, ya sea una mujer o un hombre. Miren esto. Bueno, la verdad que me parece muy bien para las mujeres que la edad sea adecuada para ellas. Porque hay veces que entonces si ya estamos muy viejos, ya después de haber trabajado, pues entonces no podemos gozar de esa pensión, como hay unos que a veces gozan de salud y pues mueren antes, como hay otros que no, entonces bueno, que la hayan reducido para uno poder aprovechar todo el esfuerzo que hizo trabajando. Pues si se rebajaron las semanas, pienso que es muy buena idea. Aunque yo pensioné, no me alcancé a pensionar, tendría que ver si eso me favorece a mí. Me parece espectacular, nene, porque tú sabes, yo me pensioné fue a los 57 años, yo tengo 61. Y porque ellos piensan de que la edad que estaban dándonos antes es más, que quería la corte, quería subir más, a más edad. Imagínate cómo íbamos a poder si ya la gente vivimos menos años. Me parece espectacular que hayan tomado esa decisión. Una decisión que celebro mucho y en especial es porque las mujeres ahora o las personas vivimos menos años. Bueno, cuánta coherencia en eso, ¿no? Ay, pues sí, para que te digo que no se pierda. Para que te digo que no, sí, yo veo justamente lo que dices de vivir menos años soles, pero yo lo traduzco a esto. A ver, si cumplimos la edad, cumplimos las semanas establecidas por el gobierno para pensionarnos, entonces ahora vamos, ¿tendremos ese tiempo para disfrutar esta pensión, doctora? Porque podría cederse, mi pregunta es esta puntualmente, ¿puede cederse la pensión a familiares, a hijos? Buena pregunta. Este es uno de los requisitos esenciales del régimen pensional. La pensión es intransferible. ¿Pero tiene algunas excepciones? Ojo. Disculpa, es intransferible de manera voluntaria. Yo no puedo decir, es que tengo un hijo de 32 años, pobrecito, nunca ha trabajado, entonces le voy a dejar la pensión, le voy a dejar la pensión, pobrecito, mi bebé. No puedo hacer eso de manera voluntaria. En el caso de que yo fallezca, la ley llama obligatoriamente a mis descendientes, es decir, a mis hijos, si los tengo, pueden ser adoptivos, pueden ser, incluso la Corte se pronunció, hijos de crianza, que dependan y que siempre hayan dependido del pensionado. En el caso que haya la cónyuge supérstite, ella va a adquirir también un derecho a pensión. La esposa. Que es la esposa o la compañera permanente, que se iguala en todos sus derechos. Pero compañera permanente con un tiempo de estar con él, aunque tenga un último año. Después de 2 años de convivencia. Hay una condición de discapacidad, pero esa condición debe ser decretada por un juez de la República. Es decir, debe ser revisada. Ahondemos en el asunto. Gracias, Doc. Explíquenos, por favor. Explícame. Yo sé lo que quieres escuchar. Bueno, ¿qué condiciones de discapacidad son estas? Aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, que tienen un grado de discapacidad absoluta como el síndrome de Down. Hay espectros autistas que no pueden laborar porque no se pueden comunicar. Hay sordomudos que no pueden darse a comunicar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por el lenguaje de las señas. El legislador considera que son objetos prácticamente porque no se mueven, porque están combinados a una cama. Entonces, son completamente dependientes. El síndrome convulsivo, agresivo, el esquizofrénico, o sea, personas con discapacidad mental. Pero no es por el hecho de que diga, mi hijo tiene esquizofrenia, él va a hacerse acreedor de mi pensión. No, tengo que ir donde un juez de la República inicie un proceso de interdicción y en este caso el juez determina que le nombra un curador y ese curador es el que va a recibir esa pensión y debe rendir cuentas mensuales. Pero este es el caso del hijo. Pero en el caso de la madre o la persona, puede que ni sea mamá, es decir, una persona que venía cotizando normalmente, tuvo un accidente y quedó, por ejemplo, en estado de discapacidad considerable, es decir, que no pueda volver a sus labores,
¿cómo hace allí si ya no puede seguir cotizando? Bueno, excelente pregunta, pues sabía que me la iban a hacer. Hay dos formas de pensionarse. Primero, la pensión por vejez, que es la que tú adquieres cuando tienes los requisitos para hacerlo. ¿Y la edad y lo hiciste con? Cuando se da por invalidez, que es el caso de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, ese accidente o esa enfermedad debe ser reportada por la ARL, que es otro sistema incluido para los trabajadores dependientes e independientes, y debe ser valorada por la Junta Regional de Invalidez. Esa valoración debe ser superior al 50% y si es superior al 50%, el Estado o el régimen privado te va a pensionar por invalidez. Ok, ¿y por qué monto? ¿Depende de lo que tú hayas cotizado o cómo? No, en este caso se toma el 100% independientemente de lo que hayas cotizado. Puedes haber cotizado 500, sí, me surge una pregunta pero en medio de ahora todo esto. te quería pedir un espacio para Sandra, que nos está esperando allí y quiere hacerlo. O sea, De tiene muchas una, dudas claro con la doc, que sí. Primero los quiere televidentes. hacerle. Me cuidado, amor. Primero los televidentes. Hola, San. Bienvenida a Entre Mujeres, ¿Cómo estás, amor? Sandra? Imagínate que casi me caigo por buscarte tu espacio. La emoción, doctora, la emoción. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenas tardes, muy bien. Mi vida, tu pregunta de una, rapidito, que tenemos muchas llamadas, por favor. A ver, lo que pasa es voy a cumplir en agosto 57 años. Yo hace un año fui a averiguar en Colpensiones, tenía 900 algo semanas. Okay. Sí. Yo al cumplir los 57 años en agosto, ¿será que me pensiono ya? No, señora. Usted cumple los 57 años y si no tiene el número de semanas cotizadas, el requisito para poder adquirir su pensión es continuar pagando las semanas hasta completar las 1.300 si es en Colpensiones. Los requisitos no son excluyentes, sí o sí tienen que cumplirse los dos, tanto la edad como la cantidad de semanas, dependiendo de donde esté cotizando, si privado o público. Doctora, y si desafortunadamente la persona no llega a los 57 porque por cualquier motivo falleció, ¿qué pasa con ese dinero? Los hijos, a través de un proceso de sucesión, van a reclamar esas acreencias laborales, si son acreencias o si es una pensión. Sandra, ¿tienes alguna otra pregunta para la doctora? Sí, o sea que si yo, por ejemplo, este año completo las 1000 semanas, ¿yo me puedo pensionar? No, señora, tienes que continuar pagando hasta llegar a las 1.300 semanas si es en Colpensiones. Listo. Sandrita, muchísimas gracias por comunicarte con Entre Mujeres. Bueno, pero ahora espera, hay una pregunta. Una pregunta para que porque sentía a Sandra como desconchinflada. No quiere decir que si no se va a pensionar con el monto, digamos, mensual de eso, no quiere decir que no pueda retirar lo poquito que alcanza a cotizar, ¿o sí? Sí, ella quiere, puede retirar. ¿Podría, verdad? Sí, podría. No te preocupes que esta plática no está perdida, mi amor. Esa plática no se pierde. El dinero que tú aportas para pensión no se pierde. Y sea en cualquier régimen, ¿no? Sea en el subsidio, perdón. Tú puedes pedir esa indemnización o puedes pedir los aportes en pensión. Claro que sí, doctora. En un principio mencioné un debate que se está haciendo actualmente en el gobierno y es acerca, digamos, esos dos terrenos divididos, ¿sí? Entre las personas, en este caso los senadores o congresistas, que deciden continuar con el actual proceso que tenemos, el que es que los hombres se pensionen a los 62 años y las mujeres a los 57. Y está el otro bando en el que deciden que si los hombres se pensionan a los 65 y las mujeres a los 62. Si se llega al caso en que deciden hacer este cambio y que ahora las mujeres no se pensionen a los 57 sino a los 62, las personas que ya traían ese proceso y que estaban a punto de pensionarse, ¿les cobija todavía? Es un derecho adquirido, es un derecho adquirido y en este caso se aplicaría el principio de favorabilidad. Igual si esta si esta reforma se da y se va a cambiar sustancialmente a que nosotros adquiramos una pensión a los 62 años, van a venir muchas demandas y la Corte tiene que pronunciarse al respecto. Y en este caso, ¿cómo haría el gobierno? Es la Corte, al final, la que va a tener la última palabra al recibir todas estas demandas por inconstitucionalidad, porque por todo, ustedes han visto todo en todo este bagaje jurisdiccional o jurídico que ha existido con respecto a las reformas.
La reforma no es que se firma la reforma y la gente se queda cruzadita de brazos. Claro. Siguen todos los sectores comienzan a... Sí, porque eso no tiene que ver solo con la persona, también los sectores, las empresas, claro que quienes ayudan a sus empleados. Y algo que dicen es que no importa, nosotras 4 estamos trabajando aquí, vamos a suponer que tenemos el mismo salario, el mismo sueldo, no nos vamos a pensionar igual. Todo depende de qué, Doc. Todo de tu historia laboral. De la historia laboral. Es decir, el resultado no va a ser el mismo. El mismo, ya saben, una duda que pronto tengan por allí, que puedan ustedes, que puedan de pronto despejar, y es que aunque estemos las 4 aquí y tengamos el mismo salario, yo no puedo pretender que mi pensión va a ser igual a la de mi compañero. Así que esas reclamaciones no las podemos presentar. Pero yo creería que es un momento, que justamente el tema del día de hoy es un llamado a que usted vaya, descargue su historia laboral actualizada, vea que tiene todo en orden, a la edad que tenga, no espere llegar a su vejez para ver qué patadas puede hacer, a ver cómo quedó la reforma, a ver cómo pasó, a ver cuánto tiempo cotizó, qué empresa no le cotizó lo que usted, hágalo ahora, ahora que puede, tómese el tiempito, resalte, cuente, haga memoria, dónde trabajó, dónde hizo. Y es el momento de aprovecharlo ahora. Ahora mismo. A propósito de eso, hace poquito llegó a mi consultorio una persona que cumplió los 62 años de edad. Al día siguiente se dirigió al fondo privado a presentar los documentos y se dan cuenta que en el registro civil aparece una letra de más en su nombre y en la cédula de ciudadanía esa letra no está. No me diga que ese pequeño... Vaya, arregle su situación a través de un proceso, a través de un juzgado. Después que esté unificado tanto el registro civil como la cédula de ciudadanía, ahí sí vamos a brindar. Es que completamente lo que tiene validez. ¿Impidió que le dieran? Eso impidió. En este momento está en estudio porque el proceso está en trámite. Es que tú te puedes llamar por una letra, por un nombre igual a otra persona. Puede existir una Maleidis Morales Pérez. O por un día. Yo, por ejemplo, nací el 7 de agosto y en mi cédula aparece 6 de agosto. Diosito. Entonces, si de pronto en mi registro civil aparece 7 de agosto y en la cédula 6, por esa inconsistencia que creemos pequeña, me van a decir... ni borrones, ni tachones, ni enmendaduras como en la contabilidad. Exacto. Debe ser exacto. Y es dinero además, es dinero, o sea que debe ser exacto. Y yo pienso que por el hecho de ser dinero es que se curan más. Tienen todos. Doc, antes de que se nos acabe el tiempo del programa, que estamos a 2 minutos, Diosito Santo, en el peor de los escenarios, que las reformas cambien, que todo el contexto cambie y que eventualmente no haya pensión para los colombianos, las personas que lograron cotizar, ¿usted cree que ese dinero se pierda en algún momento? No se pierde, porque, repito, es un derecho adquirido. Es un derecho adquirido y además es tu dinero, ¿no? La Constitución es norma de normas y existe el principio de favorabilidad. Nunca se nos puede desmejorar nuestra situación. Por eso se ve que hay personas que dicen, no, se ganó 1.000 millones de pesos por una demanda que presentó, porque le desconocieron un derecho adquirido, presentó la demanda y el Estado le reconoció. Oigan, antes de finalizar, yo quiero decirles esta frase. El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, así que ya saben, vayan a desempolvar todo su historial laboral y así no van a tener este tipo de inconvenientes. Y vamos a investigar un poquito más acerca de estos temas que son tan importantes para todos. La pensión. Así es. Que quede clarísimo nuestro consejo del día. Claro que sí. Amigos, a revisar los documentos y a hacer cuenticas, saber cuántos días hacen falta para recibir su plática. Porque ya el tiempo en Entre Mujeres es corto y se nos acaba. Muy rápido. Pero yo sí sé que ustedes ahí en casita aprendieron muchísimo y despejaron muchas dudas. Les pedimos 1000 disculpas a todas esas personas que hicieron su llamada y no lograron hacerle las preguntas a nuestra DOT por falta de tiempo. Pero mañana, todos conectaditos aquí en Entre Mujeres. Chao, chao. Chao, chao, amores. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.